Revelados, 7 increíbles depredadores prehistóricos que transformaron la era del hielo para siempre. Julián se sentó en un viejo tronco, las manos llenas de callos y la cabeza repleta de dudas. El sol empezaba a ocultarse tras las montañas que rodeaban el pequeño pueblo donde vivía, y con él sus posibilidades parecían desvanecerse. Su única herencia era la tierra de su abuelo, un terreno que había visto generaciones de su familia trabajar duramente. La idea de convertirse en paleontólogo parecía una burla, un sueño lejano que siempre se deslizaba entre sus dedos como un puñado de arena. Esa tarde sintió el peso de su realidad. La responsabilidad de cultivar la herencia familiar se oponía a su anhelo de explorar el pasado prehistórico de su tierra, pero su abuelo había llenado su mente con historias de criaturas antiguas que caminaban la tierra, trinando su imaginación. Mientras la brisa suave acariciaba su rostro, recordó el diario que había encontrado en el desván, un relicario de sueños y descubrimientos olvidados. Al abrir sus páginas, palabras vibrantes le susurraban historias de científicos y exploradores, hombres que se atrevieron a desafiar el futuro. Un fuego interno se encendió en su pecho, pero pronto fue apagado por la voz de la realidad. Su familia no entendía su deseo de dejar el campo y aventurarse en un mundo que consideraban ajeno. ¿Para qué perder el tiempo con esos cuentos?, murmuraban. La desesperanza lo envolvía como una sombra a medida que la presión aumentaba. ¿Cómo podría abandonar el legado de su familia, ese mismo legado que había sido su única certeza desde que nació? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién es del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el paso de los días, la angustia se convirtió en una compañera constante. El campo lo retaba cada mañana, pero sus sueños lo atormentaban cada noche. Las noches eran largas, llenas del eco de su abuelo narrando las hazañas de hombres y mujeres que enfrentaron sus demonios y conquistaron sus sueños. A medida que se iba sumergiendo en el diseño digital, huyendo del ardor del sol, su mente viajaba entre los huesos y terrenos antiguos de los titanes prehistóricos. Sin embargo, a cada paso que daba en esa nueva carrera, la mirada llena de preocupación de su madre lo seguía como un lobo al acecho. El día de la conferencia se acercaba y la presión crecía en su interior como una tormenta a punto de estallar. Se sentía como un impostor, como si estuviera a punto de entrar en un escenario donde sabía que sería ridiculizado. El temor se entrelazaba con su determinación. Quería demostrar su valía, pero el miedo al qué dirán lo paralizaba. Podría sostener la mirada de los académicos que desdeñaban su trabajo por sus orígenes humildes. El eco de sus dudas resonaba más fuerte que cualquier aplauso. Así, mientras se preparaba para ese momento de verdad, la pregunta permanecía en su mente como un golpe seco. ¿Podrá algún día susurrar su nombre en la historia sin que el pasado lo limite? En ese instante, el peso de 2 mundos se dejó sentir con toda su crudeza, y en su pecho, la batalla entre la tradición y su fuego por el conocimiento alcanzó su clímax. Su arte, sus raíces, su futuro, todo pendía de un hilo frágil que estaba a punto de romperse. Julián despertó esa mañana con una sensación de resolución a pesar del nudo en su estómago. La conferencia estaba a solo unas horas de distancia, y decidió que no permitiría que el miedo lo dominara. Había pasado las últimas semanas desarrollando su presentación, y aunque las palabras le parecían inalcanzables, estaba decidido a mostrar su perspectiva única. La historia de los depredadores prehistóricos necesitaba ser contada desde su rincón del mundo, una voz que evocara el pasado mientras conectaba con las preocupaciones del presente. Mientras se vestía, se observó en el espejo con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. La chaqueta que eligió, un regalo de su abuelo, simbolizaba tanto su herencia como su aspiración. Era como si las historias de los antiguos guerreros que una vez la usaron fluyeran a través de él, otorgándole una fortaleza que no sabía que existía. Se prometió a sí mismo que no solo iba a hablar de fósiles, sino de los sueños que estos representaban,
del potencial oculto en cada uno de ellos, ya que su propia búsqueda de identidad se reflejaba en la investigación paleontológica. Al llegar al auditorio, los murmullos y risas de los asistentes amplificaron su ansiedad, pero con cada paso la adrenalina le otorgaba coraje. Observó a los académicos, todos bien vestidos, con una actitud que le resultaba intimidante. Allí estaban aquellos que, durante mucho tiempo, habían sido la medida de su valentía e inteligencia. Sin embargo, esta vez, en vez de huir, sintió como ese temor se convertía en motivación. Era su momento, y no iba a desperdiciarlo. Tomó una respiración profunda antes de subir al escenario. Sus manos temblaban levemente, pero al aferrar el micrófono se sintió en control. Comenzó a hablar, presentando no solo datos y gráficos, sino un relato vibrante sobre cómo ciertos depredadores habían impactado el ecosistema de su región. Las imágenes que proyectaba en la pantalla eran ventanas a un mundo olvidado, y sus explicaciones estaban impregnadas de la pasión que había cultivado durante años, incluso cuando su contexto parecía limitarlo. Mientras avanzaba, se dio cuenta de que la magia no solo residía en su contenido, también era el brillo en sus ojos, el fervor en su voz. Las dudas empezaron a disiparse, y por primera vez se sintió como un igual entre sus colegas. La sala, que al principio parecía un tribunal, se convirtió en una caverna cargada de historia, donde otras voces susurraban por ser escuchadas. Al finalizar, los aplausos inesperados llenaron el ambiente, y una oleada de alivio y orgullo lo envolvió. Había logrado abrir una puerta hacia sí mismo al conectar su historia personal con la científica. Sin embargo, al descender del escenario, una mirada penetrante lo detuvo en seco, un académico que se había reído de su trabajo en el pasado. La expresión en su rostro era un enigma que lo inquietaba, una mezcla de reconocimiento y desdén. Julián sintió su corazón latir con fuerza. Había llegado el momento de enfrentar no solo la duda de los demás, sino su propia sombra. Mientras cruzaba miradas con aquel hombre, comprendió que ahora debía elegir entre el resentimiento que le había cargado o la posibilidad de una nueva narrativa. El eco del aplauso aún resonaba en sus oídos, pero la confrontación inminente lo paró en seco. Se enfrentaba al desafío de no dejar que el pasado definiera su futuro. ¿Sería capaz de hacerle frente a su crítica de forma decisiva o se dejaría llevar por el impulso de la emoción? Su próximo movimiento podría cambiar el rumbo de su vida de maneras inimaginables. Julián respiró profundamente, sintiendo cómo las palpitaciones de su corazón competían con el eco de sus aplausos. El tipo al que se enfrentaba era un referente en su campo, y la sombra de su desdén había sido una constante en su mente. Aquel momento no era solo un simple intercambio, era una revisión de su propia valía. En su interior, una tormenta de sentimientos fervientes se desataba. La mezcla de rabia, inseguridad y una nueva determinación alimentaba su espíritu. Decidió que ya no rehuiría el juicio del académico. En vez de eso, lo buscaría. Mientras sus compañeros recogían sus pertenencias, él se acercó con un foco claro en su mente. No quería un enfrentamiento lleno de reproches, quería una confrontación honesta, un intercambio que pudiera reconstruir su confianza y desafiar las críticas de un pasado que pesaban en su corazón. «Hola, doctor Ruiz», dijo, alzando la voz con una seguridad sorprendente para él mismo. «He notado tu presencia durante mi presentación. Me gustaría conocer tu opinión sobre lo que expuse». El académico lo miró con sorpresa, como si Julián hubiera desatado un flujo inesperado de vulnerabilidad. En sus ojos había una chispa que lo inquietaba, pero también una invitación a un diálogo. En vez de esquivar la mirada, Julián la mantuvo firme, desafiando cualquier comentario despectivo que pudiese surgir. «Es un tema interesante», respondió Ruiz finalmente. «Tu enfoque es original». No obstante, espero que no pienses que lo que presentaste es suficiente para cambiar una opinión previamente formada. Ese comentario tenía doble filo. Julián sabía que podía enredarse entre las garras del resentimiento o transformarlo en una oportunidad. En ese instante, se dio cuenta de lo que realmente había conseguido en la conferencia: poner su voz al servicio de su pasión. Entiendo, y sinceramente no espero cambiar opiniones de inmediato, pero creo que el cambio verdadero empieza con un diálogo. Me gustaría aprender de tu perspectiva. El rostro de Ruiz se desdibujó ligeramente. Se asomó una leve curiosidad. Julián, sintiendo que había plantado la semilla de una conversación genuina, continuó insistiendo en su deseo de crecer. Al final, no solo se trataba de demostrar su valía ante un crítico, sino de incluirlo en su viaje y aprender a partir de esa adversidad.
Finalmente, el académico se relajó un poco. Sus labios esbozaron una sonrisa tenue. Allí estaba esa chispa de reconocimiento. Era posible que el diálogo se convirtiera en una vía para ambos, un aprendizaje compartido que desdibujara las líneas de la competencia. Aquella conversación premió a Julián con una nueva perspectiva sobre sí mismo. Por primera vez, se dio cuenta de que cada comentario negativo no debía ser un vínculo que lo limitara, sino un escalón hacia su propio crecimiento. Mientras se despedía de Ruiz, una iluminación comenzó a surgir en su mente. La idea de que su trabajo no terminaba con esa presentación se hacía más fuerte. Inmediatamente, una visión empezó a formarse. Podría expandir su investigación, buscar colaboraciones e incluso abrir sus propias puertas en el mundo académico. Las posibilidades eran infinitas, así como las oportunidades de demostrar que había mucho más en su voz de lo que se había podido predecir. Al abandonar el auditorio, se sintió liviano, como si se hubiera desprendido de un peso que había arrastrado durante mucho tiempo. Una parte de él renacía, lista para enfrentar nuevos retos. Esa noche, mientras revisaba sus notas y reflexionaba sobre lo sucedido, surgió una pregunta inquietante en su mente. ¿Qué había más allá del reconocimiento y la crítica? Con su nueva determinación brotando, Julián se planteó su siguiente paso. El mundo de la paleontología era vasto, y no se limitaba solo a las conferencias. Sería capaz de sumergirse en nuevas investigaciones, explorar colaboraciones inesperadas, y dar voz a otros que, como él, habían sido silenciados. La respuesta estaba a un salto de distancia, y la emoción de lo desconocido le hizo sentir que ese sería el verdadero inicio de su viaje. La erudición lo aguardaba, pero ¿con qué desafío se encontraría en el camino? Julián se despertó con el amanecer, las primeras luces del día iluminando su habitación como una promesa renovada. La energía que había encontrado tras su conversación con el Dr. Ruiz reverberaba en su interior, alimentando sus ganas de sumergirse en el estudio. En la mesa sus apuntes estaban desparramados, pero antes de organizarlos, su mente se llenó de ideas respecto a nuevas áreas de investigación que podía explorar. A medida que avanzaba el día, se sentó frente a su computadora y empezó a investigar los depredadores prehistóricos que habían moldeado ecosistemas en la era del hielo. La imagen de estos titanes le fascinaba, criaturas que dominaron el mundo, que se alimentaron de sus contemporáneos y que enfrentaron desafíos extremos. En su interior, Julián sentía que estos seres eran como él en su propio camino, luchadores, resilientes y dispuestos a adaptarse. Las horas pasaron volando, y a medida que iba profundizando en su investigación, notó que cada depredador que estudiaba le daba una lección sobre crecimiento personal y profesional. Comprendía que, al igual que aquellos animales, él debía enfrentar su propio entorno hostil, superar sus antiguos miedos y demostrar que podía adaptarse al cambiante paisaje académico. Mientras recopilaba información, se dio cuenta de que no solo quería ver los fragmentos de sus vidas y extinciones, sino también entender los contextos que los llevaron a ser los grandes cazadores que fueron. Comenzó a esbozar un artículo que combinaba su pasión por la paleontología con relatos sobre las adaptaciones y tácticas de caza de estos depredadores. Su escritura fluía con una fuerza nueva, cada frase llevaba consigo no solo datos, sino una historia de transformación. Sin embargo, a medida que avanzaba, fue consciente de que el camino no sería tan sencillo. Aún había un componente crítico, la interacción con otros académicos. Aunque había dejado atrás gran parte de su inseguridad, la idea de compartir sus conclusiones y exponerse a un juicio renovado le producía ansiedad. Se sentó a meditar sobre su próximo paso. El Dr. Ruiz le había dado una chispa de esperanza, pero ¿sería suficiente para salir del capullo de su propia timidez? En su mente surgió la imagen de una presentación, esta vez no solo defendiendo su idea, sino desafiando a sus colegas a que imaginaran el impacto de esos depredadores en el planeta. Era una oportunidad no solo de mostrar su trabajo, sino de inspirar a otros a ver más allá de las sombras que antes lo habían asediado. Decidió que debía acercarse a otros investigadores. Con un nuevo propósito, tomó su teléfono y empezó a hacer una lista de colaboradores potenciales, personas que podrían enriquecer su propuesta. Recordaba cómo se había sentido al hablar con Ruiz, y se preguntaba si podría repetir esa experiencia, esta vez con más voces que aportaran sus perspectivas. La primera llamada fue a Marta, una colega que había sido parte de su círculo académico.
Aunque su conversación había sido corta la última vez, sabía que su opinión sería valiosa. La esperanza crecía en su pecho mientras marcaba el número. A medida que el tono sonaba, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Después de unos momentos, escuchó la voz de Marta al otro lado de la línea. Julián se aclaró la garganta, estableciendo una conexión entre su deseo de colaboración y la fascinación por sus temas comunes. La conversación fluyó mejor de lo esperado, y, para su sorpresa, Marta mostró gran interés en trabajar con él. «Tal vez lo que necesitamos es unir nuestras fuerzas», dijo ella, y Julián notó cómo una sonrisa se dibujaba en su rostro. Se despidió con planes para reunirse y discutir ideas en directo. Con el corazón palpitante, estaba convencido de que este era un gran comienzo. Al finalizar la conversación, Julián no pudo evitar sonreír ante la posibilidad de avanzar hacia un nuevo proyecto. Había enfrentado una de sus mayores temores, el rechazo. Sin embargo, seguía cuestionándose. ¿Podría esta colaboración llevarlo a descubrir aún más sobre sí mismo y su potencial? La idea de poner en práctica sus conocimientos junto a otros lo llenaba de expectativa, pero también de dudas. Con cada paso que daba, se sentía más cerca de su verdadera voz, y cada descubrimiento sobre los depredadores lo acercaba a su propio proceso de transformación. En su mente un nuevo reto había surgido. No solo se trataba de demostrar su valía en la academia, sino de arriesgarse a ser vulnerable y abierto, compartiendo su viaje personal. Mientras se preparaba para la reunión con Marta, una pregunta lo siguió. ¿Podría ese proyecto impulsarlo a un lugar donde juntos pudieran transformar no solo sus carreras, sino el campo de estudio que habían elegido? Su corazón latía, una mezcla de miedo y emoción en la visión de lo que estaba por venir. La transformación estaba a la vista, pero la incertidumbre de lo desconocido pendía como una sombra. ¿Qué desafíos descubriría en este camino? La noche anterior había sido corta, pero Julián se despertó con la energía del compromiso renovado. La reunión con Marta estaba programada para el mediodía, y la perspectiva de unir fuerzas lo sombría del sabor a ansia. Había decidido que este no sería solo un encuentro de dos académicos, sería la base de una colaboración que podría redefinir su trayectoria profesional. Mientras tomaba café, se sentó frente a su computadora nuevamente, revisando los puntos que quería discutir. Era el momento de dejar de lado la inseguridad. Sabía que su profundidad de conocimiento sobre los depredadores prehistóricos podría aportar mucho. Las notas se amontonaban, pero ahora tenían forma, ya que cada palabra escrita era un paso adelante hacia la construcción de su propuesta. La imagen del tigre dientes de sable danzaba en su mente. A través de él, Julián comenzó a establecer paralelismos con su propia vida. No era solo su ferocidad lo que lo impactaba, sino su habilidad para cazar con estrategia, adaptándose a las circunstancias de su entorno. Se dio cuenta de que debía replicar esa misma mentalidad. Tener éxito significaba no solo ser el más fuerte, sino mostrar ingenio y valentía. Al revisar sus notas, un texto que había leído recientemente sobre el dominio del tigre en su paisaje le ayudó a dar forma a su mensaje. No es el tamaño del cazador lo que importa, sino la inteligencia y la creatividad con la que aborda su presa. Tomó una respiración profunda, grabándose esta frase en mente. Hoy no sería diferente. Al llegar la hora de la reunión, Julián se encontró a sí mismo aguardando en un café que solía frecuentar. La mezcla de aromas lo tranquilizaba, pero sus manos temblaban ligeramente. Se preguntaba si podría mantener la confianza que había cultivado desde su conversación inicial. En ese instante, se vio a sí mismo como un depredador en su propio territorio, listo para hacer su movimiento. Marta llegó puntual, su presencia era calmante. La energía de ambas partes era palpable mientras se saludaban. Rápidamente comenzaron a compartir ideas, cada uno enardecido por visiones comunes. A medida que discutían, Julián se dio cuenta de que su temerosa voz interna comenzaba a silenciarse. Sus proposiciones eran bien recibidas, sus aportaciones generaban más preguntas, y con cada respuesta de Marta se sentía más fuerte. Sin embargo, no podía evitar que una sombra de ansiedad se posara sobre él. ¿Sería suficiente? En el trasfondo de la conversación siempre existía el eco de su antiguo temor al rechazo. Esa voz que cuestionaba su valía no podía ser ignorada. Pero en lugar de dejarse llevar por ella, Julián eligió confrontar la fuente de su inseguridad. Debía reafirmar su lugar en la conversación. Durante un momento de calma, decidió dar un salto y compartir su visión más arriesgada,
una idea que lo había acompañado durante semanas, pero que había dudado en pronunciar. Hablar sobre la influencia cultural que los depredadores tenían sobre la humanidad podría ser un enfoque revolucionario, arriesgado. Era un desafío, un paso hacia el abismo de su vulnerabilidad. Marta, he estado pensando que si unimos nuestras áreas de especialización, podríamos explorar no solo la paleontología, sino también cómo estos depredadores influyeron en la evolución de nuestra narrativa cultural, dijo, midiendo cada palabra. Marta apenas insinuó un gesto de sorpresa, pero su ojo brillaba con curiosidad. Julián sintió una chispa de esperanza. El diálogo se intensificó, los dos alimentando el fuego de la idea hasta que se convirtió en una hoguera que prometía calor y luz. La conversación fluyó, las horas parecían desvanecerse, pero el desafío persistió en su mente. Se dio cuenta de que esta colaboración iba más allá de un simple trabajo conjunto, era el primer paso hacia la creación de una voz nueva en su campo. Sin embargo, la sensación de que debía enfrentar no solo la realidad de las opiniones ajenas, sino su propio miedo a fracasar, le daba un giro inexplicable al estómago. Mientras se despidieron con la promesa de un siguiente encuentro y un proyecto en marcha, Julián sintió que un nuevo mundo se estaba abriendo ante él. Pero aún quedaba un impulso insatisfecho, una pregunta que no lo dejaba en paz. ¿Podría esta colaboración hacerles frente a los gigantes del campo académico que habían permanecido invictos? Con la mente abrumada por las posibilidades, supo que debía prepararse para lo que podía ser un verdadero desafío. Al salir del café, una mezcla de adrenalina y ansiedad se apoderó de él. Sabía que el camino apenas comenzaba. Mientras caminaba hacia casa, se sentía como un depredador tomando la decisión crucial: darse caza a sí mismo en el mundo de la academia, donde sus inseguridades eran el verdadero enemigo a derrotar. Pero, ¿qué estrategias debe adoptar para salir de la sombra de su propio temor? La respuesta lo aguardaba al final del camino. Con cada paso que daba hacia su casa, la tensión en el estómago de Julián se intensificaba. La emoción de su conversación con Marta era innegable, pero también la presión que sentía sobre sus hombros. Sabía que al abordar el campo académico con un enfoque audaz, su propuesta podría no solo desafiar a sus colegas, sino también obligarlo a confrontar sus propias inseguridades. La pregunta que lo asediaba no solo era sobre el contenido de su colaboración, sino sobre él mismo como profesional y académico. Al llegar a casa, el ambiente familiar le brindó un breve alivio. Las paredes, decoradas con recuerdos de su trayectoria, parecían susurrarle que el valor no se medía solo en éxitos pasados, sino en la disposición para reinventarse. Se dirigió a su escritorio, y un impulso casi instintivo lo llevó a abrir su computadora. El título de su próximo trabajo, Revelados, 7 increíbles depredadores prehistóricos que transformaron la era del hielo para siempre, apareció ante él como un faro en la oscuridad de su incertidumbre. Tomó un sorbo de agua y se sentó a escribir. Al principio, cada palabra fluía con precisión. Describía al mamut lanudo, el tigre dientes de sable, y otros depredadores que habían influido no solo en su ecosistema, sino también en la mitología humana. Sin embargo, a medida que se adentraba en el análisis, las preguntas que había evitado comenzaron a deslizarse en su mente. ¿Era realmente capaz de desafiar a sus superiores en el ámbito académico? ¿Tendría la audacia para defender su propuesta innovadora, sabiendo que podía ser objeto de crítica? Decidido a no sucumbir al pánico, hizo una pausa y se miró en el espejo de su mente. Tenía que cambiar su enfoque, no podía permitir que esas dudas lo dominaran. Recordó la ferocidad estratégica del tigre dientes de sable, cómo había adaptado su caza para sobrevivir en un entorno hostil. Julián no era un tigre, pero podría adoptar su mentalidad. Se prometió dar un paso consciente, llevar la conversación de su investigación más allá de lo seguro y adentrarse en lo desconocido. Abrir un espacio para nuevas ideas requería valentía. Con la mente en ebullición, decidió preparar una presentación exhaustiva para la próxima reunión con Marta, donde no solo plantearía sus ideas, sino que también formaría un argumento sólido sobre su relevancia en el panorama académico contemporáneo. Quería que cada gráfico, cada dato y cada referencia sirviera para demostrar que su propuesta era no solo innovadora, sino esencial. Mientras trabajaba, el flujo de energía creativa comenzó a desplazar su ansiedad. Se sentía satisfecho, empoderado. De repente, la ansiedad se transformó en emoción. La idea de revelar conexiones entre depredadores prehistóricos y la evolución de la narrativa cultural se tornaba más clara, más rica de lo que había imaginado.
Julián sabía que los académicos que se aferraban a lo conocido probablemente no lo recibieran con brazos abiertos, pero esa resistencia solo lo impulsaría a demostrar su valor. Esa noche, sueño interrumpido, pero alimentado por el ánimo, sus pensamientos vagaron entre lo posible y lo imposible. Mientras se preparaba para descansar, una idea inquietante se instaló en su mente. ¿Cómo responderían a su propuesta aquellos que habían sido los guardianes de la tradición académica por tanto tiempo? ¿Estaría preparado para las críticas que inevitablemente surgirían? Con un renovado sentido de propósito, Julián cerró los ojos, pensando en las batallas que tendría que librar. La conexión entre el pasado prehistórico y su presente profesional estaba a punto de convertirse en su legado. Pero el camino a la aceptación y la validación aún estaba lleno de obstáculos. La ambición que sentía comenzaba a moldear su identidad profesional, aunque su voz interior todavía le advertía que podría perder mucho en el proceso. Mientras reflexionaba, se dio cuenta de que este sería el primer acto de una saga personal. Como un depredador tras la presa, debía estar listo para moverse. La calma dejó paso a la inquietud, y la sola idea de presentar sus hallazgos ante un panel de expertos se convirtió en una motivación abrumadora. Sin embargo, en su mente crecía un nuevo dilema. ¿Podría confundir ser valiente con ser imprudente? ¿Podría soportar el peso de la verdad de sus hallazgos frente a la posibilidad del rechazo? En medio de estas reflexiones sonó su teléfono. Era un mensaje de Marta, hablando de una reunión inminente en un simposio importante, donde podrían obtener respaldo para su proyecto. ¿Era este el momento decisivo que había estado esperando? ¿Un arma que podría utilizar para escalar su carrera? Julián sintió que la adrenalina le invadía nuevamente, y supo que no había vuelta atrás. La presión aumentaba, y con ella la promesa de una transformación. Pero sabía que debía preparar su mente, su presentación y su corazón para lo que estaba por venir. En el eco de su pensamiento, la pregunta persistía. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que podría ser la batalla más importante de su vida profesional? Así, el futuro se cernía ante él, como un vasto campo de posibilidades, esperando que decidiera el momento adecuado para dar su siguiente paso decisivo. Los días previos al simposio se convirtieron en una vorágine de preparación calculada. Julián se zambulló en sus investigaciones, analizando cada dato, cada hipótesis. Las noches transcurrían en insomnio creativo, sumido en un océano de gráficos y textos desordenados, donde el rugido del tigre dientes de sable resonaba en su mente como un potente mantra. Era un momento decisivo. Debía hacer que su trabajo brillara, no solo por su contenido, sino también por la claridad y el impacto de su exposición. Cada día, al despertar, sentía un torbellino de emoción y ansiedad entrelazados. Se levantaba de la cama con la determinación de un gladiador, pero cada presentación ensayada frente al espejo traía consigo un nuevo nivel de inseguridad. Los comentarios de sus colegas merodeaban en su mente como sombras al acecho. ¿Y si no entienden mi enfoque? ¿Y si no ven el valor detrás de mi investigación? Tales pensamientos se interponían entre su impulso y su objetivo. Sin embargo, con cada desafío mentales que experimentaba, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Se daba cuenta de que estaba empezando a apreciar el proceso en lugar de temerlo. Convertir la ansiedad en motivación fue un descubrimiento liberador. Comprendió que cada crítica potencial no era una sentencia de muerte a su trabajo, sino una oportunidad para crecer y fortalecer su argumentación. La valentía emergía de su interior como una chispa en un entorno hostil. Un día, mientras revisaba las características de los depredadores en su presentación, se detuvo a contemplar el potencial de su narrativa. Se dio cuenta de que podía entrelazar historias personales sobre su propia trayectoria, develando cómo sus desafíos académicos reflejaban las luchas de aquellos depredadores por sobrevivir. Ser vulnerable al mostrar sus fracasos anteriores, en lugar de siempre exhibir triunfos, podría resonar con los que se sentaran en el auditorio.
Con esa idea fresquita en su mente, Julián abrió su laptop y comenzó a traslar un intenso hilo narrativo que iba más allá de las frías cifras científicas. Podía conectar las historias de vidas pasadas con su propio viaje, lo que sumaría una humanización esencial a su presentación. Esa noche, exhausto pero feliz, se sentó a escuchar música mientras modelaba su narrativa. Había encontrado su voz. No solo esperaba hablar de mamuts y tigres, sino que sentía la urgencia de contar una historia de resiliencia y transformación. Los depredadores prehistóricos no solo eran figuras del pasado, eran símbolos de lo que él también estaba enfrentando: la lucha por el reconocimiento, por abrirse paso en un entorno académico tradicional y la búsqueda de validación. Sin embargo, una sombra todavía se extendía sobre su cerebro. ¿Qué pasaría si sus compañeros no comprendían esa conexión personal? Si pensaran que su enfoque se desviaba de lo que realmente importaba, Julián hizo un esfuerzo consciente por barrer esos pensamientos. Se recordó a sí mismo que si su propuesta era genuina, debía presentarla con el mismo fervor y pasión que había sentido al concebirla. Con un renovado sentido de propósito, hizo una lista de puntos clave que quería destacar, no solo en la presentación, sino en su vida académica en general. La voluntad de atreverse a ser diferente, de superar las expectativas, y la certeza de que los logros no siempre son lineales, le otorgaron una confianza que antes no sentía. El día antes del simposio, agotado pero animado, revisó qué llevaría a la reunión: un cuaderno de notas, su computadora y una pequeña pero significativa figura de un mamut que había estado en su biblioteca durante años. La figura representaba su conexión con lo que había estudiado y lo significante que podía ser su propio camino. Mientras se preparaba para dormir, su mente giraba en torno a lo que vendría. Sin embargo, una inquietante pregunta lo atravesaba. ¿Estaba dispuesto a arriesgar su reputación académica en esta búsqueda de verdad? Por última vez, antes de cerrar los ojos, se replanteó su objetivo, y por primera vez sintió que no era solo sobre él. Su visión podría inspirar a otros, pero en su interior sabía que salir al escenario sería solo el primer paso en un camino mucho más largo de autodescubrimiento y confrontación. Así, con el corazón latiendo fuerte y el alma cargada de expectativas, se dispuso a enfrentar lo que podría ser el momento que definiría su carrera. Pero cuando su mente reflexionó sobre la sala llena de expertos, un nuevo dilema emergió en él. ¿Sería capaz de manejar la presión y ser auténtico en un momento tan crucial? La incertidumbre fascinante de lo que estaba por llegar lo llevó a un estado de alerta, donde cada opción parecía un abismo por explorar. La mañana del simposio llegó con una claridad que parecía irreal, un telón de fondo perfecto para el espectáculo que Julián estaba a punto de montar. Se levantó con el primer resplandor del sol, cada rayo iluminando sus pensamientos, aún torcidos por la noche de insomnio. Era un nuevo amanecer, una oportunidad para desafiar sus propios miedos y abrazar la vulnerabilidad que había decidido incorporar a su presentación. Mientras se vestía, su mente retrataba escenas de su infancia, los días en que soñaba con ser un explorador de épocas pasadas, y aquellos momentos de desilusión tras desilusión en las aulas académicas. Aquel Julián del pasado se llenaba de miedo ante la idea de ser el centro de atención, pero el actual buscaba no solo ser observado, sino escuchado. Con un corazón acelerado, realizó un último repaso a sus notas. Se preguntó si estaba transmitiendo correctamente la conexión entre los depredadores que había estudiado y sus propias luchas. Tenía que apretar los dientes y empujar la emoción hasta la superficie. La carga de ser auténtico parecía pesada, pero no podía permitir que el miedo lo ahogara. De camino al lugar, cada paso resonaba como un eco en su mente. ¿He preparado lo suficiente? ¿Entenderán mi perspectiva? Eran preguntas que se repetían como un mantra, tejidas con hilos de duda y ansiedad. Todo había sido un proceso gradual, pero ¿era realmente suficiente? Este viaje personal lo había llevado a aprender a escuchar su propia voz, aunque el trueno de los críticos aún reverberara en su interior. Al llegar, el bullicio en el ambiente le infundió un nerviosismo palpable. Las sonrisas forzadas de sus colegas, el murmullo de conversaciones sobre la rutina académica y la mirada crítica de expertos que se movían como depredadores en busca de debilidades lo abrumaron. En cada mirada sintió la presión de sus expectativas proyectadas sobre él.
Instintivamente buscó la figura del mamut en su cajón de la mochila. Al tocarla, una palma lo envolvió. Esa pequeña escultura era más que un simple objeto. Representaba su esfuerzo, su conexión con el pasado y la lucha por levantarse frente a las tempestades de la crítica. Aunque sentía que su voz a menudo se desvanecía en el ruido de su entorno, había una fortaleza que brotaba dentro de él cuando recordaba lo que había atravesado para llegar a ese punto. Cuando llegó su turno, respiró profundamente. Cada inhalación y exhalación se convirtieron en su ancla momentánea. El escenario se iluminó y las miradas convergieron en él, un océano de expectación. En lugar de entrar como un académico temeroso y cubierto por sus inseguridades, decidió presentarse tal como era, un hombre en busca de conexión, de comprensión. Comenzó a hablar sobre los mamíferos que dominaban la era del hielo, pero a medida que avanzaba, las historias de su vida comenzaron a entrelazarse con las de los depredadores prehistóricos. Cada frase que pronunciaba destilaba una mezcla de pasión y propósito, mientras las notas previamente ensayadas se disolvían en una narración auténtica. Su historia se volvía un reflejo de los riesgos y desventajas enfrentadas por todos aquellos exploradores invisibles que buscaban relevancia en un mundo desafiante. De repente, en medio de su exposición, sintió un giro en su pecho. ¿Acaso eso era lo que significaba ser un científico? Era más que cifras y gráficos. Era un viaje compartido de exploración. Decidió abrazar la vulnerabilidad, entendiendo que la conexión que buscaba no era solo con su audiencia, sino consigo mismo. Sin embargo, justo cuando la energía de su discurso empezaba a fluir, un murmullo inesperado interrumpió el silencio reverente en la sala. Alzó la vista y vio a uno de los críticos más temidos del círculo académico, su rostro inscrito en una mueca de desdén. La mirada penetrante del crítico lo atravesó, y una chispa de inseguridad lo sacudió. Aquel momento se volvió un desafío. Se preguntó si debía retroceder y esconderse tras las estructuras de sus datos fríos o continuar adelante, arriesgando no solo su reputación, sino también su autenticidad. Mientras su mente estallaba en un tumulto de emociones, la pregunta reverberó con fuerza en su interior. ¿Sería capaz de sostener la verdad de su narrativa frente a la confrontación de su crítico? La presión volvía a intensificarse y un abismo de incertidumbre se abría nuevamente frente a él, más grande y más profundo que nunca. La sala se tornó un espacio dividido en dos. Él, el orador, frente a un mar de rostros que juzgaban su autenticidad, y en la esquina la figura imponente del crítico, cuyo ceño fruncido y brazos cruzados eran la manifestación palpable de su desaprobación. Julián sintió que su estómago se contraía, el sudor comenzando a acumularse en su frente. Pero en medio de su inseguridad surgió un destello de claridad. Ese crítico representaba no solo la voz de la academia, sino las dudas que él mismo había enfrentado durante años. Consciente de la creciente tensión, tomó la decisión más arriesgada de su vida profesional. A medida que su voz resonaba en el aire, no solo hablaba de animales extinguidos, sino que cada palabra se convertía en un espejo, reflejando su lucha interna. Se comprometió a hablar no solo del mamut, sino de los retos que conllevaba la búsqueda del conocimiento cuando en su corazón había un vacío que colmar. Los mamíferos de la era del hielo actuaron con valentía para enfrentar las adversidades. A menudo así también lo hacemos nosotros, afirmó, sus ojos fijos en el crítico. Las palabras brotaron sin filtros. Lo que enseñaba no era solo teoría, era su vida transformada en un ensayo personal de superación. Siguió adelante, desgranando los detalles de sus descubrimientos mientras la mirada del crítico se volvía más inquisitiva. Julián estaba perdiendo el miedo. A cada momento en el escenario, él se tomaba a sí mismo más en serio. Fue entonces cuando, en un giro inesperado de su narrativa, compartió una experiencia personal que había marcado su camino. La vez que, siendo un estudiante, se había atrevido a presentar un trabajo de investigación que había sido destrozado con comentarios hirientes por su maestro estimado. En vez de permitir que esa crítica lo definiera, había convertido ese fracaso en motivación, persiguiendo incansablemente su pasión por la paleontología. Las palabras fluyeron con tal autenticidad que incluso sus manos comenzaron a gesticular con seguridad.
Desde las profundidades de su ser emergían relatos de perseverancia, sobre cómo cada depredador prehistórico enfrentaba su destino sin rendirse, y cómo él también había ido forjando su camino entre las sombras de la duda. A su alrededor la sala parecía cambiar. Las miradas críticas comenzaban a suavizarse. Podía notar la curiosidad en los rostros y, para su sorpresa, un par de personas asintieron, como si sintieran que compartían su viaje. En ese instante, Julián comprendió que había allí una conexión genuina. No eran solo académicos evaluadores, sino seres humanos que, en su propia forma, batallaban con los mismos demonios. Cuando terminó, hubo un silencio. Julián sintió la adrenalina correr por sus venas. La dicha mezclada con el nerviosismo se tornó una sensación extraña. Había arriesgado su reputación, pero salido victorioso de su propio laberinto de inseguridades. Una ovación comenzó tímidamente en la parte de atrás, pero rápidamente se expandió a toda la sala. La energía omnipresente hizo que los tejados parecieran vibrar. No obstante, la figura del crítico permaneció erguida. Julián había logrado algo impresionante, pero todavía existía el interrogante en el aire. Más allá del aplauso, una pregunta más difícil y desafiante pugnaba por salir. La mirada del crítico era ahora un enigma, una mezcla de confrontación, curiosidad y reflexión. Julián sintió que se acercaba un momento decisivo. La interacción final que mantendría con esa figura podría definir su camino hacia adelante. La incertidumbre de cómo se desarrollaría aquello lo llevó a una reflexión más profunda sobre su futuro, aumentando la urgencia de comprender qué significaba realmente tener valor en su esfera profesional. Quizás sea el momento de enfrentar no solo a los críticos, sino también mis expectativas, pensó mientras la tensión comenzaba a levantarse de la sala. Mismo en el triunfo, el eco de sus miedos aún reverberaba. Julián sintió que su historia no había hecho más que comenzar, abriendo puertas a nuevas revelaciones y desafíos que se avecinaban en su carrera. Cada paso hacia adelante también era un paso hacia adentro. La mirada del crítico lo retaba, dejando un mensaje implícito en el aire. La verdadera evaluación empezaba ahora. ¿Está Julián preparado para lo que eso implica? La sala se desvaneció en sonidos de aplausos, pero en el corazón de Julián las dudas aún danzaban. Al ver la expresión del crítico, sabía que su viaje no había terminado. Era solo el inicio de un nuevo capítulo, lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades. Con un hilo de nerviosismo punzante, se acercó al académico. La reputación de este hombre lo había intimidado durante años, pero en ese momento, cuando la adrenalina comenzaba a calmarse, sentía que tenía el poder de cambiar la narrativa. En lugar de permitir que el miedo lo dominara, se encontró extrovertido, con un brillo en sus ojos y una determinación que nunca había sentido antes. Doctor Ruiz, comenzó Julián, estoy interesado en conocer su opinión sobre mi enfoque. Sé que su crítica puede ser dura, pero creo que podría beneficiarme de su experiencia. El crítico, sorprendido, lo observó con una mezcla de interés y desdén. Sin embargo, era hora de dejar atrás la sombra de sus inseguridades. Julián decidió liberar ese impulso interno que le había permitido ser auténtico en su presentación, y lo aplicó en este encuentro. He aprendido que el conocimiento debe ir acompañado de experiencias vividas. No somos solo portadores de datos, somos narradores de nuestros propios caminos. Me gustaría discutir cómo esto puede enriquecer nuestro campo de estudio. Ruiz lo miró con evaluación crítica, y Julián sintió que la balanza oscilaba entre la aceptación y la descalificación. Pero esta vez, él no se detendría en las críticas previas. Estaba listo para asumir la carga de la conversación y compartir su nuevo enfoque sobre cómo la paleontología podría no solo explicar el pasado, sino inspirar el presente. Felicidades por su presentación, dijo finalmente Ruiz, aunque la vehemencia en sus palabras no ocultaba su arrogancia. Aún creo que su enfoque es algo limitado, pero veo que ha progresado. Me gustaría saber más sobre cómo planea seguir desarrollando estas ideas. Las palabras pronunciadas por ese crítico hicieron que una oleada de confianza inundara a Julián. ¿Acaso esta era la apertura que había estado esperando? Claro que no podía conformarse con un reconocimiento momentáneo, pero sí pudo reconocer que había logrado cruzar un umbral que antes le parecía inalcanzable. Agradezco su honestidad, doctor. Mi intención es avanzar hacia un enfoque más integrador, que no solo examine a los depredadores desde la perspectiva biológica, sino que también considere su impacto cultural y su legado en la historia de la humanidad. A medida que hablaba, Julián comenzó a perderse en su pasión renovada. Las palabras se entrelazaron en su mente, el sentido de comunidad que había sentido antes llenando la atmósfera. La conversación no se centraba solo en una defensa,
sino en construir puentes, ofreciendo nuevas visiones para el futuro. Cada vez que compartía sus ideas, las viejas heridas comenzaban a sanar. Reconocía que el camino hacia el reconocimiento académico era empinado, pero también había aprendido a abrazar su historia, a florecer en el desafío, utilizando sus raíces como una fortaleza. A medida que la conversación se desarrollaba, Julián sintió que el crítico lo escuchaba de una manera que nunca había esperado. Al final de su plática, se despidieron con un estrechón de manos que simbolizaba más que una simple interacción académica. Representaba la fusión de dos mundos diferentes, en un espacio donde la crítica podía dar paso a aprendizajes mutuos y crecimiento compartido. Al salir del auditorio, con el eco de las conclusiones aún resonando en su mente, Julián respiró profundamente y sonrió. Había enfrentado el rechazo y lo había transformado en un motor de cambio. La incertidumbre que alguna vez lo había paralizado, ahora se convertía en un impulso para seguir adelante. De regreso a casa, mientras la luz del atardecer teñía el horizonte, se dio cuenta de que había conquistado no solo un desafío académico, sino también sus propios miedos. Estaba listo para expandir su investigación y explorar colaboraciones que antes no se hubiera atrevido a perseguir. Había decidido que su camino ahora no sería solo contemplar los ecos de sus ancestros prehistóricos, sino que se convertiría en un mediador entre esos antiguos depredadores y la humanidad contemporánea, compartiendo historias de resiliencia y superación. El viaje que había emprendido comenzaba a tomar forma, y con cada día que pasara, más claro se volvía su propósito. Mientras tantos proyectos emergen de su mente, una certeza se posó en su corazón. La transformación no es un destino, sino un viaje que vale la pena abrazar. La historia de Julián, aquella que había comenzado con dudas y miedos, finalmente se revelaba como una manifestación de su evolución, un relato de triunfo personal que estaba listo para ser contado. Este era solo el comienzo. Por primera vez no temía el futuro, lo abrazaba con determinación y pasión. La era de Julián había comenzado, y estaba preparado para dejar su huella en el mundo académico, tal como aquellos depredadores que habían dejado su legado hace eones. ¿Y tú? ¿Estás listo para escribir tu propia historia de transformación? No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas narraciones sigan vivas. Comenta tus reacciones y teorías sobre cómo transformar nuestras inseguridades en poder. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan inspirarse para dar el siguiente paso en su vida. Este es el momento de mostrar su apoyo y hacer que estas historias continúen brillando.